Bueno, pues aquí estamos en el que va a ser el primer tutorial de QLab 4 que vamos a preparar para, entre otras cosas, para la clase de tecnología. Vamos a empezar por la interfaz. Bueno, vamos a empezar sobre todo, para empezar, por abrir el programa y por conocer las que nos vamos a encontrar realmente cuando abramos el QLab por primera vez, antes de empezar a programar un show. Y en esa, digamos, página principal donde va a suceder el 90% de la programación, pues qué función generan o ejecutan cada uno de los diferentes botones. Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a abrir el programa. Vale, abrimos QLab. Claro que lo tenía abierto y no le damos a abrir QLab. Y esta es la primera pestaña que va a aparecer. Aquí tenemos los shows recientes que hemos utilizado. Aquí tenemos, bueno, una explicación sobre nuestras licencias. Y aquí tenemos dos opciones: abrir uno nuevo o abrir uno que ya esté creado. Vamos a abrir uno nuevo, le damos doble clic y aquí tenemos la pantalla principal. Vamos a hacerla un poco más grande que la veamos bien. Y hoy lo que vamos a ver es un poco para qué sirven todos estos botones, o algunos de ellos. Hay otros que no os los voy a explicar porque son muy poco utilizados en aplicaciones teatrales y, bueno, creo que no es tan necesario. Vamos a empezar, si os parece, por aquí. Este primer botón genera un grupo, ¿vale? Es importante destacar que cada una de las cosas que vamos a colocar aquí, sean la que sean, ¿vale? Sean exactamente la que sean, nos da igual, es una orden. Una orden que puede ser un archivo de vídeo, un archivo de audio, un archivo, un texto, un cambio de luz, lo que sea. Pero también podemos encontrar que cada una de esas barras no dejan de ser un cambio, por mínimo que sea, de cualquiera de los otros contenedores. Digamos que no son tracks, por así decirlo, ni vídeos, sino que son contenedores de cosas. Cada barra es un contenedor de cosas. ¿Qué puede contener cada una de esas barras? Puede contener un archivo de audio, un archivo de vídeo, un texto, una secuencia lumínica, puede tener la entrada de un micro, que ya veremos en futuros tutoriales, puede tener un montón de cosas. Y luego todos los parámetros que son modificables dentro de QLab se modificarían a partir también de otro contenedor distinto. Pero como os digo, hoy solo voy a explicar para qué son estos botones. Bien, el primero es un grupo. El grupo, pues como su propio nombre indica, es una especie de desplegable donde nos permite, por ejemplo, colocar contenedores de algo dentro y cerrarlo. ¿Para qué son útiles los grupos? Cuando esto, por ejemplo, es una secuencia que se ejecuta automática, como ya veremos. ¿Vale? Para eso son importantes los grupos, son muy útiles los grupos. Cada grupo, adelanto que puede tener 4 modos distintos, que ya hablaremos de ellos, ¿vale? Pero hoy ya os digo, estamos solo con la interfaz. Siguiente, audio. Evidentemente, todo el mundo entiende que un contenedor que contiene un track de audio, pues bueno, habría que darle el track, pinchamos aquí en Target, por ejemplo, y podemos irnos al track que queramos. Entonces, QLab, cuando le damos al espacio o al Go, ejecuta esa canción. Ahora no la oís porque el volumen está bajo de mi ordenador o porque no he configurado la salida. Como no estábamos hoy pensando en tener que reproducir música, no lo tengo configurado. Pero bueno, para que entendamos que es un contenedor de audio.
Lo siguiente, mic, ¿vale? Cuando pone un aspa es porque algo de lo que hay en el contenedor no está terminado. Ahora nos va a poner un aspa en el micro porque no hemos configurado el audio. QLab puede manejar hasta 32 canales de entrada. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si nosotros conectáramos una Midas M32, por ejemplo, nosotros podríamos dejar que al ordenador entraran 32 señales distintas. Eso evidentemente es una locura, pero nos permite cosas que ya veremos, configuraciones que ya veremos con tarjetas de sonido, pues por ejemplo esta que yo tengo aquí, mi Focusrite Saphir Pro 24, pues con tarjetas como esta nos vamos a permitir el lujo de poder meterle a QLab un número variado de entradas, por ejemplo 2 micrófonos o meterle un reproductor a través de 2 canales de entrada de la tarjeta o lo que sea. Lo siguiente, un contenedor de vídeo, como su propio nombre indica, vídeo. Entenderemos por vídeo todo lo que sea algo proyectable, vídeo en movimiento o imagen fija también entraría aquí. Bien. Lo siguiente, cámara. QLab en su opción de lanzar vídeo también tiene la opción de capturar vídeo. Podríamos capturar la webcam del ordenador, podríamos capturar una cámara o otro ordenador metiéndolo a través de una capturadora de vídeo tipo Blackmagic o Avermedia, y QLab tiene la capacidad de proyectarlo, de recibir la señal, trabajarla a nivel de geometría, de efectos como nosotros queramos y devolverla a nuestro proyector, a nuestra pantalla LED o a nuestra televisión cuando nosotros consideremos oportuno. Lo siguiente es un contenedor de texto. Aquí nosotros podemos escribir texto que luego sería proyectado. Por ejemplo, si estuviéramos escribiendo las acotaciones de una obra de teatro y quisiéramos que se proyectaran, ¿no? Pues eso lo haríamos desde esta función de texto. No haría falta generar imágenes con los textos, sino que podemos directamente incluir los textos desde QLab. Lo siguiente que tenemos, luces. QLab en su versión 4, una de las novedades con respecto a la función 3 era que incluía la función del manejo de iluminación. Muy útil porque QLab se convierte con ese paso en una herramienta global capaz de gestionar todos los recursos técnicos de un show o de un espectáculo de teatro: vídeo, luz, sonido, iluminación. Bien, se genera ahí un elemento importante de gestión que además ocupa muy poco espacio y que nos permite además una sincronía perfecta al estar reproduciéndose todo desde el mismo equipo y no necesitar pues una mesa de luces para lanzar las cues, el ordenador para lanzar los tracks. Y bueno, antiguamente yo conocí todavía lugares donde se proyectaba con DVD, imaginaos. Bien, seguimos. Este me lo voy a dejar para el final porque con esto voy a ir muy rápido. Esto, Network y este, MIDI, los dos son muy similares. ¿Qué quieren decir estos dos? Estos dos contenedores son órdenes. El primero, órdenes por OSC, y el segundo orden es MIDI. ¿Por qué? Porque QLab tiene la posibilidad de conectarse por cualquiera de estos dos protocolos a equipos externos. ¿De qué forma puedo conectar yo mi ordenador? Puedo conectar mi ordenador por un cable de USB a MIDI a una mesa de luces y que las órdenes a la mesa de luces se las dé QLab. Eso es posible hacerlo. Pero también es posible conectar por OSC otra mesa de luces un poco más moderna o una mesa de sonido digital moderna. También nos va a permitir por OSC manejar, por ejemplo, aperturas y cierres de micrófonos, cambio de, por ejemplo, abrir y cerrar efectos, ¿no? Porque yo pienso siempre en la aplicación práctica, pienso en un musical de pequeño formato donde
De repente, pues el técnico acaba haciendo más cosas de las que debería y desde un QLab se abre y se cierra micros y en un QLab cada vez que lanza la canción, QLab automáticamente abre la reverb y cada vez que acaba la canción, QLab cierra la reverb, por ejemplo, ¿no? Pues para ese tipo de cosas son muy útiles estas dos opciones de conectar. ¿Vale? MIDI file y timecode son opciones que no vamos a ver en estos tutoriales, son excesivamente complejas, pero bueno, es que al final QLab tiene la posibilidad de controlar por código de tiempo diferentes equipos, otros ordenadores. Es una locura. Imaginaos un museo que hay el ordenador a una hora concreta arranca el código de tiempo de QLab y el código de tiempo va generando acciones como por ejemplo que se enciendan los monitores, que empiece a sonar la música de fondo, que se pongan en marcha los dioramas digitales. Es decir, es una herramienta interesantísima, pero a tanto no vamos a llegar en estos tutoriales. Lo siguiente es el Start, ¿vale? Ya veremos para qué se usa. Es Start si no hay ninguna seleccionada, es simplemente un play, ¿vale? Stop, lo mismo, es un stop. ¿De qué? De lo que nosotros le digamos. Esa es la clave de QLab. Cada orden va a poder ser de cualquiera de lo que nosotros tengamos arriba, no necesariamente de la anterior. El pause, ¿vale? No necesita mucha más explicación. El load es, bueno, esto es más interesante cuando hablemos de vídeo. El load lo que hace es, por ejemplo, si tenemos un vídeo que pesa mucho, cuando activamos el load, lo que hace el ordenador es precargarlo, de forma que a la hora de reproducirlo le vaya a costar menos. Y ya, bueno, es que estas opciones de verdad son un poco complejas. Prefiero explicarlas cuando llegue el momento. Voy a dejar solo el memo, por ejemplo, que simplemente es un contenedor que nos permite ponernos notas a nosotros mismos. Por ejemplo, final de primer acto. ¿Vale? Es una forma de tener nosotros ahí nuestras notas. El Go To es este botón, es el que nos va a permitir, por ejemplo, ir a otro lugar. Si yo le digo que el Go To de esto es 5, ¿vale? Lo podemos hacer simplemente cogiendo y arrastrándolo encima. Cuando yo le digo, cuando activo Go To, se va a ir arriba. ¿Bien? Y bueno, en principio no voy a explicar ninguno más de estos botones, porque en los sucesivos vídeos donde hablemos de audio, de vídeo, etcétera, etcétera, vamos a ir viendo todas estas movidas, ¿no? Todas estas opciones, cómo se aplican de verdad. Voy ahora a explicar la parte de abajo. Un segundo que voy a quitar mi Gepetto de aquí delante. Vale, me quedo ahora aquí abajo. Aquí abajo tenemos 5 pestañas que van a variar un poco en función, ahora sí, de qué contenedor tengamos seleccionado. Si esto es común siempre porque son los diferentes contenedores que podemos crear, abajo tenemos el menú específico de cada contenedor. Si nos vamos, por ejemplo, al de audio, que es como el más común, tenemos una primera pestaña que es Basic, que nos va a decir el número de QE, que es esta. Este número se puede cambiar, se puede modificar, pero nunca pueden haber dos números iguales en mismo show de QLab. Si yo quiero decirle que ahora mismo a esto que sea el 1, yo pulso 1 y le doy a intro y no me va a dejar cambiarlo porque ya hay otro contenedor usándose con el 1. ¿Vale? Aquí tenemos la duración, pre-wait y post-wait, que son equivalentes a este tiempo de aquí, que ya os explicaré ya este tiempo de aquí. Continue, download continue y autofollow, ¿vale? Esto que equivale también a estos símbolos que aparecen aquí. ¿Veis? Si me vengo, no sé si se ve con la cámara, no tengo que venir aquí abajo.
aquí sí se ve, ¿vale? Aparece lo mismo, autocontinuo, autofollow, que es lo mismo que aparece aquí. Cuando nosotros modifiquemos el parámetro o bien aquí, se modificará en el otro lado. El target, que es a qué contenedor ejecuta, qué contenedor está vinculado a la orden. Cuando es un track, por ejemplo 5, el target es la ruta de acceso hasta el archivo, y cuando es una QE de acción, por ejemplo esta, el target es a qué QE afecta, ¿vale? Si en este caso el GoToQE 0, el GoToQE a espera, ¿vale? Tiene un target 5 porque equivale a este número. Si yo le cambio este número, le pongo por ejemplo AAA, vemos que ha cambiado aquí en target AAA y aquí también en target, aquí ha cambiado el número, ¿bien? Y si nos venimos aquí, el target ha cambiado también a AAA. Esto es lo que estábamos viendo antes. ¿Bien? Seguimos. Tenemos el notas. Este notas equivale a este notas. ¿Para qué sirve este notas? Pues por ejemplo para ponernos el pie. Inicio de función, lo mismo. Cuando lo modifico ahí, cuando lo modifico arriba, se modifica aquí. Y al revés, si lo modifico aquí, se va a cambiar arriba. Times and loops, de aquí vamos a encontrarnos cuestiones que tienen que ver con la onda sonora, con cuándo empieza, a cuándo acaba, cuántas veces se reproduce y diferentes cuestiones que veremos en el apartado de audio. Aquí hablamos de niveles. Aquí hablamos de niveles, pero ya no solo de niveles generales de la QE, sino de niveles, estos se usan menos, tienen que ver con la fuente. Y por último, efectos de audio, que ya veréis que podemos aplicar un montón de efectos a cada una de nuestros tracks, de nuestros vídeos, de nuestros micrófonos, todo lo que sea. Bueno, y por último, aquí abajo tenemos un botón que pone Edit y uno que pone Show. Si nos ponemos en Show, ya desaparece el menú, porque cuando está en Show, QLab no nos permite editar nada. Solo nos permite ejecutar, se pone en modo disparar. Si nos volvemos a Edit, entonces sí se despliega el menú y ya podemos trabajar con él. Por este lado tenemos la posibilidad de ponerle color al contenedor, es decir, ponerle un color a la barrita de QLab. Hay 5 colores en función de lo que queramos. Aquí abajo nos encontramos una pestaña que pone Warnings, que es cada una de las aspas que hay aquí se generan por un problema. Esos problemas se resumen aquí. Tú le pinchas aquí y te va a decir cuál es el motivo por el cual está el aspa en cada uno de los contenedores. Bien. Luego tenemos una pestaña donde vamos a poder ver el transcurso de la ejecución. Si yo le doy al play y le doy por ejemplo Active Queue, vamos a ver lo que se está reproduciendo. Y aquí es una forma de ver el listado de queues completa, que a veces bueno, pues nos genera a veces una ayuda ver aquí cierto menú o cierta lista, porque aquí estamos haciendo otra cosa, ¿no? Luego aquí tenemos Settings, que es el menú de ajuste, que eso lo veremos en cada una de las sesiones. Cuando hablemos de vídeo, pues hablaremos de vídeo, cuando hablemos de audio, etcétera, etcétera. A nivel general, bueno, para mí importante, de aquí, de este momento que está sonando la música por un lugar, no sé si la oís vosotros, la quito. Aquí del general, bueno, nosotros podemos
configurar en qué número empezamos cuando el show se abre, en qué número empieza y antes de que se cierre el número del show, qué Q empieza. Esas son configuraciones para cuando automatizamos QLab. Eso nosotros en Teatro no lo vamos a usar. Esta es muy interesante. Mínimo de tiempo requerido entre cada go. ¿Esto qué significa? Es muy común cuando empezamos a trabajar con QLab, es muy común que se nos escape el dedo. Nosotros vamos a tener el programa totalmente secuencial. Al tenerlo secuencial quiere decir que cada vez que le demos al espacio vamos a lanzar una orden. Esto, meter por ejemplo aquí un tiempo de 1 segundo, nos va a impedir darle 2 veces seguidas al espacio sin querer. Ya lo voy a dejar activado, ya lo veremos cuando estemos, por ejemplo, haciendo listados de QEs para que veamos. Pánico es lo que pasa cuando le damos a escape, que es que se corta todo lo que estemos reproduciendo, salvo la iluminación. Ya veremos también que la iluminación no se corta con el botón del pánico, porque lo que no va a hacer QLab, como no va a hacer ninguna mesa de luces, es dejarte en oscuras en mitad de una función. Entonces la duración del tiempo de escape pues también se puede configurar. Ahora está puesto en 1 segundo, es como viene de fábrica. Autonumeración de las nuevas QEs, incrementando en 1 el número anterior. Bueno, el autoload, que eso no lo hablamos. Y bueno, el tamaño, básicamente. Esto es un poco lo que os quería comentar hoy de el interfaz de QLab, y solo me queda por ver estos controles. Estos controles lo que hacen es, este botón vuelve a la primera QE, y estos son un pause y play y stop general, pero no de la que está sonando, sino de todo. Es decir, si nosotros quisiéramos pausar esta pista solo, sin haberle programado un pause, que ya veremos, podríamos ir aquí y pausarla y reproducirla o quitarla. Si nosotros le damos a este pause, vamos a pausar todo lo que se esté reproduciendo en este momento. Si le damos a play, se va a reproducir todo. Y si le damos a stop, se va a parar todo. No solo una, sino todo lo que esté sonando, que pueden estar sonando muchas cosas a la vez. Bueno, pues esto es lo que quería explicaros en este primer vídeo, ¿vale? Espero que os sea de ayuda, que podáis trabajar con él y empezar a investigar un poco cómo funciona QLab, y seguimos con más vídeos para ir desmenuzando las funciones principales del programa. Bueno, cerramos QLab y hasta la próxima.